¿Te imaginas subirte a un coche americano de los 80 que podía dejar atrás a Ferrari y Porsche sin pestañear? Esta década no solo nos regaló música inolvidable y películas icónicas, también trajo algunos de los muscle cars, deportivos y sleepers más brutales de la historia. Hoy vamos a descubrir juntos los 10 autos americanos más rápidos de los años 80. Máquinas legendarias con motores V8, turbos salvajes y diseños que marcaron época. Y te advierto, cuando escuches sus historias y veas sus cifras de velocidad, vas a sentir esa descarga de adrenalina que solo los coches clásicos pueden provocar. Si amas los clásicos americanos, los muscle cars potentes y las leyendas sobre ruedas, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque aquí celebramos la pasión por los motores sin filtros. Prepárate porque esto te va a enganchar. 1983 a 1988, Chevrolet Monte Carlo SS. Si alguna vez existió un coche que capturara el espíritu de la NASCAR y lo trasladara directamente a la calle, ese fue este. En una década donde la potencia bruta comenzaba a ceder terreno ante las restricciones y la eficiencia, este coupé apareció como un recordatorio de que el ADN de las carreras aún latía con fuerza bajo el capó. La historia del Monte Carlo SS comienza con una necesidad muy clara de Chevrolet: homologar un coche competitivo para la serie NASCAR. Para ello tomaron la elegante carrocería del Monte Carlo y la transformaron en algo mucho más agresivo, incorporando un frontal aerodinámico con ese inconfundible Aero Nose y un alerón trasero que no era un simple adorno, sino una declaración de intenciones. Todo en su diseño transmitía carácter y presencia, como si te avisara de antemano que no estabas ante un coupé cualquiera. Debajo de ese largo capó vivía un confiable y robusto IV8 de 5.0 litros, que generaba alrededor de 180 caballos de fuerza. Hoy puede parecer una cifra modesta, pero en plena era de normativas de emisiones y carburadores estrangulados, era suficiente para que este Monte Carlo alcanzara una velocidad máxima cercana a los 190 km por hora, dejando atrás a muchos rivales de la época. Además, su entrega de potencia era lineal y contundente, acompañada de un rugido grave que recordaba su linaje de pista. Una de las particularidades más interesantes de este modelo es que Chevrolet no solo lo desarrolló por marketing, era una máquina de homologación genuina. Tanto es así que, en 1986, se lanzó la versión Aero Coupe, con una luneta trasera más inclinada y aerodinámica optimizada, para que el coche cortara el viento en los superspeedways y se mantuviera pegado al asfalto a más de 300 km por hora en configuración de competición. Hoy, el Monte Carlo SS es considerado un clásico accesible y una pieza de colección muy valorada entre los fanáticos de los muscle cars ochenteros y la historia de la NASCAR. Su precio en el mercado varía según el estado y la rareza. Un ejemplar bien conservado puede costar entre $20,000 y $40,000, mientras que un Aero Coupe original y en perfecto estado puede superar los $60,000. 1988 Pontiac Fiero GT. Si hay un coche que rompió todos los moldes y se atrevió a hacer algo totalmente diferente en la industria automotriz americana, ese fue este. En una época dominada por muscle cars con enormes V8, Pontiac decidió mirar hacia otro horizonte y crear un deportivo compacto, ligero y con motor central trasero. Fue un movimiento audaz que convirtió al Fiero en un icono irrepetible de los años 80. El Fiero nació con la idea de ser un coche asequible y eficiente, pero su diseño terminó seduciendo a los entusiastas que buscaban sensaciones de conducción más europeas. La versión GT, lanzada en 1985 y perfeccionada en 1988, fue la evolución definitiva del concepto. Bajo su capó trasero latía un V6 de 2,8 litros, capaz de producir 140 caballos de fuerza. Puede que hoy no suene a cifras descomunales, pero gracias a su peso contenido y su distribución equilibrada, este Pontiac era capaz de acelerar con una agilidad sorprendente y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 200 km por hora. Lo más fascinante era la experiencia al volante. El Fiero GT transmitía sensaciones que ningún otro coche americano de la época podía ofrecer. Su postura baja, su dirección directa y la sensación de empuje desde el eje trasero hacían que cada curva se sintiera más emocionante de lo que los números sugerían. Era, literalmente, un pequeño deportivo de motor central pensado para quienes amaban conducir. Visualmente, el Fiero GT es un coche que grita años 80 por cada línea de su carrocería. Sus faros retráctiles, las tomas de aire laterales y esa trasera corta con los pilotos integrados en una franja negra eran detalles que lo hacían inconfundible.
Era un diseño que se adelantó a su tiempo y que, aún hoy, mantiene una personalidad única. En 1988, Pontiac decidió despedir al Fiero con una versión GT afinada al máximo, con suspensión mejorada, frenos más grandes y ajustes que le dieron finalmente el comportamiento deportivo que siempre mereció. Irónicamente, justo cuando alcanzó su punto más alto, la producción fue cancelada por razones de costos y estrategia interna. Hoy, el Pontiac Fiero GT es una rareza muy apreciada por coleccionistas y entusiastas que valoran su propuesta diferente. Un ejemplar bien conservado puede encontrarse en un rango de $15,000 a $30,000, pero su valor emocional, esa mezcla de nostalgia y rebeldía, no tiene precio. 1986 a 1987. Dodge Shelby Charger GLHS. ¿Sabías que hubo un coche americano de los 80 capaz de humillar a muchos V8 en los semáforos, pese a tener un motor de apenas 4 cilindros? Parece una locura, pero es absolutamente real. Ese pequeño misil con corazón turbo se llama Shelby Charger, y su historia es una de las más fascinantes de la década. A mediados de los años 80, Carroll Shelby, el legendario preparador detrás del mítico Cobra y el Daytona Coupe, decidió que era hora de volver a sus raíces, crear máquinas ligeras, potentes y con un comportamiento afilado. Shelby miró al humilde Dodge Charger, una versión compacta con tracción delantera y un motor modesto, y vio el potencial para convertirlo en un hot hatch salvaje. Así nació el GLHS, Goes Like Hell's More, que básicamente significa corre como el demonio, y un poco más. Debajo de su capó se encontraba un pequeño pero rabioso 2,2 litros turboalimentado, que producía 175 caballos de fuerza, una cifra que, combinada con su peso ligero, de apenas 1,150 kilos, le daba una relación peso-potencia impresionante para su tiempo. Gracias a esa receta, este Charger GLHS era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 205 km por hora, dejando atrás a muchos muscle cars grandes en los primeros metros. El comportamiento dinámico era igualmente sorprendente. Shelby no solo potenció el motor, sino que afinó la suspensión, reforzó el chasis y montó llantas deportivas que mejoraban la tracción. El resultado era un coche que se sentía nervioso, directo y ágil en cada curva. Un auténtico pocket rocket americano, pensado para quienes buscaban sensaciones puras sin importar el tamaño del motor. Visualmente, el GLHS tenía detalles que lo hacían especial. Franjas en contraste, insignias exclusivas de Shelby, llantas negras y un interior con detalles deportivos que recordaban que estabas ante una máquina firmada por una leyenda. Incluso su nombre se convirtió en un guiño para los fanáticos, una especie de contraseña secreta que confirmaba que estabas conduciendo algo diferente. Un dato curioso es que solo se produjeron 1,000 unidades del GLHS, lo que hoy lo convierte en una pieza de colección muy deseada. En el mercado actual, un ejemplar en excelente estado puede alcanzar entre $25,000 y $40,000, un precio que refleja tanto su valor histórico como su carácter único. Y ahora quiero saber algo de ti. Si tuvieras que elegir entre este Dodge Shelby GLHS, con su corazón turbo y espíritu de hot hatch, o el Pontiac Fiero GI, con su motor central y diseño futurista, ¿cuál te llevarías a casa? Escríbelo en los comentarios. 1987 a 1993, Cadillac Allante. Si hablamos de los coches americanos más rápidos y sofisticados de los años 80, el Allante ocupa un lugar especial. Este no era un muscle car de brutalidad desenfrenada, ni un deportivo puro obsesionado con cronómetros. Era algo distinto. Un ejercicio de prestigio, diseño europeo y tecnología avanzada, pensado para demostrar que Cadillac podía competir con los grandes descapotables de lujo de Mercedes y Jaguar. La historia del Allante empieza con una idea que sonaba a locura: tomar el chasis de un Cadillac en Estados Unidos, enviarlo en avión a Turín, Italia, donde Pininfarina fabricaría la carrocería y el interior a mano, y luego traerlo de vuelta a Detroit para el ensamblaje final. Así, cada unidad recorría miles de kilómetros antes de rodar un solo metro en las calles. Este proceso costoso y complejo fue apodado con orgullo la línea aérea más cara del mundo, una anécdota que hoy es parte de su leyenda. Debajo del capó, el Allante escondía un motor V8 de 4.1 litros, que producía 170 caballos de fuerza en sus primeras versiones, y más adelante se actualizó a un 4.5 litros con 200 caballos de fuerza.
Aunque no alcanzaba cifras extremas de potencia, su entrega suave y progresiva combinada con su ligereza relativa permitían que este Cadillac superara los 210 km por hora de velocidad máxima, algo notable para un cabrio americano de lujo en esa época. Un detalle interesante es que el Allante fue uno de los primeros Cadillac en ofrecer inyección electrónica avanzada y un sistema de información digital, adelantándose tecnológicamente a muchos de sus rivales europeos. Sin embargo, su elevado precio, casi el doble que un Corvette nuevo, limitó sus ventas y lo convirtió en un coche de nicho muy exclusivo. En total se fabricaron poco más de 21,000 unidades, lo que hoy lo convierte en un clásico raro, valorado por coleccionistas que aprecian su historia y su singular origen ítalo-americano. Actualmente, un Allante bien conservado puede encontrarse por precios que oscilan entre $15,000 y $30,000, aunque las unidades con bajo kilometraje y mantenimiento impecable pueden superar esas cifras. 1984 a 1986. Mercury Capri ASC McLaren. ¿Alguna vez imaginaste tener un descapotable americano tan exclusivo que prácticamente nadie en tu ciudad habría visto uno en persona? Un coche que combinara el rugido de un V8 clásico con el toque artesanal de una edición limitada hecha casi a mano. Pocos modelos resumen tan bien el espíritu de aquellos años como este descapotable exclusivo. La historia empezó con una colaboración entre Mercury, la marca hermana de Ford, y ASC McLaren, la compañía de ingeniería que personalizaba los proyectos más especiales de la época. El resultado fue un deportivo con un carácter único, mezclando muscle car clásico, diseño descapotable y un aura de edición limitada que lo convirtió en objeto de deseo inmediato. La base técnica del Capri provenía de la plataforma Fox Body, la misma que compartían el Mustang y el Capri estándar. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. ASC McLaren se encargó de desmontar los coupés Mercury y transformarlos casi por completo. El techo rígido desaparecía para dar lugar a un elegante convertible con una capota de alta calidad, un parabrisas más bajo y un diseño trasero completamente rediseñado. Era un coche que se sentía artesanal, casi hecho a mano. Bajo el capó, latía un confiable y potente V8 de 5.0 litros, que en sus versiones mejoradas podía producir más de 250 caballos de fuerza, una cifra respetable en plena década de normativas de emisiones estrictas y carburadores en retirada. Gracias a esa potencia y su peso relativamente contenido, el Capri McLaren podía alcanzar una velocidad máxima cercana a los 210 km por hora, convirtiéndose en uno de los descapotables americanos más rápidos de su tiempo. Un dato curioso es que, aunque muchos asocian McLaren únicamente con los superdeportivos europeos, en realidad esta división americana se dedicaba a proyectos muy variados, y el Capri convertible fue uno de los más icónicos. Cada unidad pasaba por un proceso de conversión costoso y detallado que disparaba el precio final muy por encima de otros modelos Mercury. Entre 1984 y 1986 se produjeron apenas cerca de 1,500 unidades, lo que hoy los hace extremadamente raros. Actualmente, un Capri McLaren en excelente estado puede alcanzar precios que oscilan entre $25,000 y $50,000. 1985 a 1990. Chevrolet Camaro E-Roc Z. ¿Recuerdas cuando solo con ver un Camaro en la calle se te aceleraba el corazón? Cuando su silueta baja, afilada y agresiva era suficiente para que todos supieran que estabas ante un coche serio, con actitud y poder. El nombre E-Roc Z viene de la International Race of Champions, una competición donde los pilotos más famosos de diferentes disciplinas se enfrentaban en igualdad de condiciones, todos al volante de Camaros preparados. Para celebrar ese espíritu de carreras, Chevrolet creó esta versión especial, que no solo se veía más agresiva, sino que también ofrecía mejoras reales de rendimiento que lo hacían destacar frente a cualquier otro pony car de la época. Bajo el capó, el E-Roc Z podía montar dos opciones de motor: un V8 de 5 litros con inyección Tuned Port Injection, TPI, o el aún más deseado 5.7 litros, que llegaba hasta los 245 caballos de fuerza, una cifra nada despreciable en la segunda mitad de los 80. Con la transmisión adecuada y un conductor con buen pie derecho, este Camaro alcanzaba una velocidad máxima de unos 220 km por hora, colocándolo entre los coches americanos más rápidos de su década. Pero no era solo velocidad. El E-Roc Z tenía un chasis más rígido, suspensión deportiva,
barras estabilizadoras más gruesas, llantas de 16 pulgadas y neumáticos de alto rendimiento que le daban un comportamiento sorprendentemente preciso. Era un coche que se sentía pegado al suelo y que transmitía confianza al atacar las curvas, algo que muchos rivales no podían igualar. Un detalle curioso es que el E-Rock Z apareció en infinidad de series de televisión, películas y videoclips, convirtiéndose en un símbolo cultural. Si creciste en los 80 o principios de los 90, seguramente lo viste en la pantalla tanto como en las calles. Hoy, el Camaro E-Rock Z es un clásico codiciado. Sus precios varían mucho según estado y motor, pero un ejemplar bien conservado puede superar los $35,000, y las versiones con el 5.7 y bajo kilometraje pueden acercarse a los $50,000. 1987 a 1993, Ford Mustang GT 5.0. Este coche marcó un renacer para la leyenda del Pony Car. Después de una década complicada con modelos que habían perdido buena parte de su carácter deportivo, el Mustang volvió a encontrar su esencia: ser un coche accesible, agresivo y lleno de actitud. La tercera generación, conocida como Fox Body, empezó tímidamente en 1979, pero sería en 1987 cuando el Mustang GT recibiría la actualización definitiva. Su diseño se modernizó con un frontal más afilado y limpio, paragolpes integrados y un aspecto que lo diferenciaba de cualquier otro coche de su categoría. Pero lo que realmente importaba estaba bajo el capó: el regreso de un motor que se convertiría en leyenda. El V8 de 5.0 litros con inyección electrónica desarrollaba 225 caballos de fuerza, una cifra que, combinada con su bajo peso y tracción trasera, ofrecía prestaciones brillantes para la época. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 225 km por hora, un rendimiento que lo situaba por encima de la mayoría de sus rivales directos. Su comportamiento era puro ADN Mustang: reacciones vivas, mucho par motor disponible a bajas revoluciones y la capacidad de quemar neumáticos con solo rozar el acelerador. Todo esto acompañado de un sonido grave y ronco que salía de sus tubos de escape dobles. Un auténtico himno para cualquier fanático del V8 americano. Un detalle curioso es que el Mustang GT 5.0 se convirtió en un ícono cultural gracias a su presencia en el cine, la televisión y sobre todo en la cultura de las carreras callejeras americanas. Fue el coche que miles de jóvenes soñaron tener, el que podías modificar con facilidad y que siempre estaba listo para un cuarto de milla improvisado. Hoy en día, el Fox Body ha ganado el respeto que en su momento no siempre tuvo. Los coleccionistas y entusiastas valoran su sencillez mecánica, su carácter auténtico y su importancia como el modelo que salvó al Mustang cuando más lo necesitaba. Un GT 5.0 bien conservado puede encontrarse entre $20,000 y $40,000, aunque los ejemplares con bajo kilometraje y total originalidad siguen subiendo de valor cada año. 1987 a 1989. Pontiac Firebird Trans Am GTA. ¿Sabías que en los años 80 hubo un coche americano que combinó la potencia de un muscle car con el refinamiento de un gran turismo de lujo? No era europeo, no era un experimento japonés. Era puro ADN Pontiac. Se llamaba Trans Am GTA, y durante un tiempo fue el símbolo máximo de poder y sofisticación entre los pony cars. El GTA nació como la versión definitiva del Firebird, pensado para quienes querían todo: prestaciones contundentes, diseño imponente y un nivel de equipamiento que rozaba lo premium. Visualmente se distinguía por sus paragolpes integrados, su carrocería rebajada, sus icónicas llantas de malla doradas y un interior con más confort que muchos deportivos europeos de su tiempo. Bajo su largo capó vivía el protagonista de esta historia: un V8 de 5.7 litros, Tuned Port Injection, que desarrollaba hasta 245 caballos de fuerza y un par motor de más de 450 Nm. Estas cifras le permitían al GTA acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima aproximada de 220 km por hora, una marca que lo situaba al nivel de coches mucho más costosos. Pero el Firebird GTA no era solo un coche rápido en línea recta. Su chasis estaba afinado con suspensiones deportivas, frenos de disco en las 4 ruedas y dirección de asistencia variable, que le otorgaban una sorprendente agilidad para un coche de casi 1.600 kilos. Conducirlo era experimentar esa mezcla de músculo americano y refinamiento que Pontiac quiso ofrecer como su carta de presentación al mundo. El interior era otra de sus grandes bazas.
asientos eléctricos tapizados en cuero, un cuadro de instrumentos digital que parecía sacado de una nave espacial, y un equipo de sonido premium que transformaba cada trayecto en un espectáculo sensorial. Este nivel de detalle hizo que el GTA se convirtiera en un objeto de deseo entre ejecutivos jóvenes y entusiastas que querían destacar sin renunciar a la velocidad. Un detalle curioso es que el Trans Am GTA apareció en innumerables series de televisión y películas de la época, consolidando su estatus de icono cultural. No era raro verlo estacionado junto a deportivos europeos, demostrando que el músculo americano podía ser igual de sofisticado cuando se lo proponía. Hoy, el Pontiac Firebird Trans Am GTA se ha convertido en un clásico muy valorado por su rareza y su combinación de potencia y lujo. Un ejemplar bien conservado puede encontrarse entre $25,000 y $50,000, dependiendo de su estado y nivel de originalidad. Y ahora quiero saber de ti. Si tuvieras que elegir entre este Trans Am GTA y su rival directo, el Chevrolet Camaro E-Rock Z, ¿con cuál te quedarías? Cuéntame en los comentarios. 1987 Buick GNX. Este es uno de esos coches que parecen salidos de una conspiración secreta entre ingenieros que querían crear algo tan salvaje que nadie pudiera olvidarlo. En plena era de muscle cars domesticados y normativas que ahogaban la potencia, Buick decidió demostrar que aún era posible construir un coche americano capaz de humillar a deportivos europeos que se cruzara en su camino. La historia comienza con el Buick Grand National, un sedán de aspecto discreto que ya era respetado por su sorprendente rendimiento. Pero en 1987, como despedida de la serie, nació una versión aún más extrema, el GNX. Desarrollado junto con ASC McLaren, este coche fue pensado para ser el sleeper más brutal de la década. Un lobo vestido con la piel más oscura y discreta que Buick pudo imaginar. Bajo su capó latía un motor que rompía con todas las expectativas. Un V6 de 3,8 litros turboalimentado, con intercooler y un sistema de gestión electrónica avanzado, que en esa época parecía ciencia ficción. Oficialmente, entregaba 276 caballos de fuerza, pero los expertos coinciden en que la cifra real superaba fácilmente los 300 caballos. Y lo más impresionante no era solo el número, era el par motor de más de 488 Nm disponible casi desde el ralentí, que convertía cada acelerón en una explosión de empuje imposible de anticipar por su aspecto tan sobrio. Gracias a este corazón sobrealimentado y su transmisión reforzada, el GNX podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 4,7 segundos. Un tiempo que en 1987 lo convertía en uno de los coches más rápidos de Norteamérica, por delante de muchos V8 de más cilindrada y renombre. Su velocidad máxima de aproximadamente 200 km por hora no reflejaba toda su agresividad, porque donde realmente brillaba era en la aceleración y la contundencia con la que reventaba cualquier expectativa. Estéticamente, el GNX era casi un Grand National normal, pero con detalles sutiles que solo los entendidos reconocían. Llantas negras de malla, escapes dobles discretos, pasos de rueda ensanchados y un velocímetro graduado hasta 140 millas por hora que era casi una provocación. Todo en él gritaba, no te fíes de las apariencias. Un dato fascinante es que Buick solo produjo 547 unidades del GNX, lo que lo convierte en una joya extremadamente codiciada. Cada coche venía con una placa numerada en el tablero y un manual especial que advertía al propietario que estaba al volante de algo que no tenía nada de normal. Hoy el Buick GNX es considerado el sleeper definitivo y un icono de los 80. Su valor en el mercado puede superar fácilmente los $120,000, y algunas unidades con kilometraje mínimo han pasado de los $200,000 en subastas. 1990, Chevrolet Corvette C4ZR1. ¿Te imaginas conducir un coche americano de los años 80, capaz de superar los 280 km por hora y hacer temblar a Porsche y Ferrari en las autopistas? No es un mito, no es exageración. Es el Corvette ZR1, un deportivo que redefinió lo que significaba ser rápido en Norteamérica y que aún hoy sigue siendo un referente absoluto de potencia y tecnología. La historia del ZR1 comienza cuando Chevrolet decidió que el Corvette debía transformarse en algo mucho más serio, un rival directo para los mejores superdeportivos europeos. Para lograrlo recurrieron a Lotus, la legendaria firma británica, que colaboró en el desarrollo de un motor revolucionario, el V8 LT5 de 5.7 litros con 32 válvulas y doble árbol de levas.
algo inédito para un Corvette hasta entonces. Este propulsor era una obra de arte mecánica, con inyección electrónica avanzada y una respuesta instantánea al acelerador. El resultado fue una potencia oficial de 375 caballos de fuerza, aunque los ingenieros sabían que en la práctica superaba los 400 caballos en muchas unidades. Todo este arsenal permitía al CAR-1 acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 4,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 280 km por hora, cifras que lo colocaban directamente en el territorio de los supercoches más respetados de la época. Visualmente, el CAR-1 era un lobo disfrazado de Corvette normal. A simple vista, solo los ojos más entrenados distinguían la trasera más ancha, el logo específico y los detalles que delataban que estabas ante el rey de los Corvettes. Su carrocería aerodinámica, su morro infinito y sus faros escamoteables creaban una silueta que hoy es puro coleccionismo ochentero. La experiencia al volante era brutal. El motor empujaba con una fuerza constante y lineal, mientras la suspensión adaptativa, los frenos sobredimensionados y la dirección precisa convertían cada curva en un baile perfecto entre velocidad y control. El CTR-1 fue tan avanzado que durante años se conoció como el King of the Hill, el Corvette que elevó la reputación de todo el modelo. Un dato increíble es que este coche batió varios récords de resistencia y velocidad. En 1990, un CTR-1 de serie logró recorrer 5.000 millas a un promedio superior a 277 km por hora, un récord que demostró su fiabilidad y su superioridad técnica. La producción fue limitada, con alrededor de 6.900 unidades, fabricadas entre 1990 y 1995. Hoy, un CTR-1 bien conservado puede alcanzar precios que superan los $60,000, y los ejemplares en estado impecable o con kilometraje extremadamente bajo se cotizan aún más alto. Y ahí los tienes. Los 10 coches americanos más rápidos y salvajes de los años 80, una década donde la pasión por la velocidad se mantuvo viva a pesar de las restricciones y los cambios. Cada uno de estos autos fue más que un simple medio de transporte. Fueron símbolos de rebeldía, ingenio y pura obsesión por el poder. Ahora quiero saber algo que solo tú puedes responder. Si tuvieras que elegir uno de estos monstruos ochenteros para tener en tu garaje, ¿cuál sería el elegido? Cuéntame en los comentarios, porque tu opinión no es solo importante. Es parte de esta comunidad que comparte la misma locura por los clásicos americanos. Y si te quedaste con ganas de más velocidad y más historias legendarias, no puedes perderte nuestro video sobre los coches americanos más rápidos de los años 50, donde todo comenzó. Haz clic ahora y acompáñame a descubrir las máquinas que crearon la leyenda. Nos vemos allí.